Muy bien, espero que todo el mundo haya recibido una hoja hoy. Si no has recibido una hoja, me parece que todavía hay algunas hojas que se puede repartir. Si alguien necesita... Bueno, vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a iniciar con la lectura de un pasaje. Quiero que leamos de Apocalipsis 3. Leeremos del versículo 14 hasta el final del capítulo, que es el 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y vamos a ponernos en pie una vez más. Y así luego después nos sentamos. Bien, puestos en pie, leeremos juntos Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Alguno oye mi voz y abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, podéis tomar asiento. Ayer estuve en una conversación con el... Bueno, no, Gustavo no está. Con el futuro consuegro de Gustavo, iba a decir, pero no está, ¿no? Ah, vale. Bueno, el futuro consuegro de Joana, entonces. Y me estaba comentando un poco sobre... Él es el ayudante del entrenador del equipo de su hija, entonces el fútbol femenino, pero de niñas de 9, 10, 11 años, y me comentó algo, dice, no puedo creerlo, casi todas las jugadoras vienen de una casa donde hay un divorcio. Dice, casi ninguna tiene una casa con un padre y una madre. Y dice, es increíble la diferencia en, no sé, el comportamiento, y estaba comentando varias cosas, pero me comentó, dice, que estuvo hablando con una pareja y la pareja le dijo, no, es que nosotros ya nos vamos a divorciar. Y él dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del divorcio? Y contestaron, aburrimiento. Nos divorciamos de aburrimiento. Estaba pensando en esto y ese pensamiento de llegar al momento en que pues ya no queda nada y estar juntos es un aburrimiento. Y digo, sinceramente, es una cosa que ocurre con facilidad en nuestro mundo. Es más fácil de lo que nosotros imaginamos, porque, ¿sabes? No tienes que hacer nada para llegar a este punto. Este punto llega silenciosamente, sigilosamente, sin anunciarse y sin esforzarse. Automáticamente podríamos todos llegar a este momento. Y curiosamente, la Biblia tiene una historia
que nos muestra esa realidad. Se encuentra en el Cantar de los Cantares. Mi mensaje en esta mañana no es sobre Cantar de los Cantares, pero es una escena interesante. En el capítulo 5, la novia del Cantar de los Cantares describe una situación en que dice, yo estaba en mi cama y la vemos acomodada, la vemos tranquila y llega su esposo a la puerta y llama a la puerta y ella dice, yo ya estoy en mi cama, ¿por qué me voy a levantar? Y dice, al final cuando se levanta él se había ido. Es un desencuentro, es una imagen del desencuentro que tristemente creo que todos podemos decir que hemos experimentado eso en algún momento. Y cuando llega, él ya no está y en la escena ella sale en busca de él, en lo que solamente puedo entender que es como un sueño, porque describe el momento en que incluso sufre violencia buscando a su esposo. Bueno, quiero empezar con este pensamiento porque estamos mirando ese tema de el que tiene oído, oiga. Oye, si estás escuchando estas palabras, escúchalas porque son muy, muy, muy importantes. Hemos visto en estas semanas juntos cómo Cristo en múltiples ocasiones usaba esta frase para llamar la atención a alguna verdad. Y hemos visto que incluso el resucitado Cristo, hablando con Juan, el apóstol, en Apocalipsis, vuelve a decir esa misma frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante. Y en este pasaje, bueno, vamos a hablar de Sardis, aunque no hemos leído juntos, de Sardis y Laodicea. Estamos completando la ruta que igual el mismo apóstol Juan seguía cuando visitaba estas iglesias. Y estamos hablando de dos iglesias y a diferencia de lo que vimos la semana pasada, en este mensaje hay algo peculiar que tienen estas dos iglesias o los mensajes a estas dos iglesias. Todas las cartas siguen el mismo patrón. Los destinatarios, el remitente, conozco tus obras, cosas positivas, cosas negativas, consejos, conclusión, promesas. Y las últimas dos piezas se cambian de lugar en las últimas 4 cartas a las iglesias. Pero estas dos iglesias tienen en común esto. Cuando llegamos al conozco tus obras, las demás cartas van a lo bueno y hablan de lo que he puesto aquí, recomendaciones. Pero estas dos cartas no hay nada positivo para decir a las iglesias. La semana pasada miramos 2 iglesias que hablaba positivamente el Señor de ellas. Y dijimos la semana pasada, eran buenas iglesias. Pero esta semana tenemos el inverso. Tenemos 2 iglesias con problemas, lo que diría incluso son serios problemas, no son problemas menores. Empecemos primeramente con la iglesia de Sardis. Me llamó la atención hace unos años, estaba de visita en Estados Unidos con mi familia y bueno, en el campo, vas por ahí por el campo y hay estas pequeñas iglesias típicas de las películas, ¿no? Y vi una iglesia y ponía Iglesia Bautista Sardis. Digo, ¿qué iglesia coge el nombre Sardis? Bueno, resulta que la carretera se llamaba Sardis, donde estaba la iglesia, pero aún así yo hubiera puesto otro nombre a la iglesia. En fin, es una iglesia que voy a describir como una iglesia que está muriéndose. Una iglesia que ya hace tiempo estuvo en otro momento de su existencia, pero ahora va en declive y es una cosa que tristemente nota todo el mundo. Las palabras empiezan a esta iglesia y empiezan hablando de su reputación. Tienes nombre de que vives, pero dice Cristo, pero la triste realidad es, solo tienes nombre, no tienes la esencia de vida en vosotros. Estáis en proceso de morir. Ese pensamiento
es un pensamiento que causa pavor en mí, sinceramente. Porque si miramos lo que es el ciclo de vida, entendemos que todos nacemos, crecemos y empezamos a declinar y morir. Es ley de vida. Ahora, no quiero ser negativo ni pesimista. Me gustaría pensar que todavía estoy en el auge ese. Me gustaría pensar que a mis 54 años estoy todavía por entrar en la flor de la vida. Pero mi cuerpo me dice otra cosa. Y mi médico a veces también me lo recuerda. Que tengo un médico, bueno, intento no verlo mucho, pero bueno. El caso es que entendemos que esto es algo real, normal en la vida, pero pregunto, ¿tiene que ser así espiritualmente también? Bien, es verdad que yo no tengo la misma fuerza hoy que tenía hace 20 o 30 años. Y no porque tengo más hoy, sino al revés. Pero espiritualmente tiene que ser igual. Espiritualmente mi vida espiritual también tiene que ir en declive porque llevo muchos años en el Señor. Espero que todos miremos y digamos, no, no es así, no tiene por qué ser así. Y sin embargo, por lo menos en la vida de esta iglesia, es exactamente lo que está pasando. Ellos en un momento era una iglesia viva, fuerte, una iglesia activa, como otras iglesias que hemos visto en Apocalipsis. Y sin embargo, hoy por hoy, Cristo se dirige la palabra a ellos y dice, tenéis reputación, pero no tenéis realidad. Yo conozco vuestras obras, porque he examinado, he mirado por todos sitios, desde todos los ángulos, y estáis muriendo. Esas palabras son palabras de honestidad, pero palabras que seguramente les daba vergüenza que saliera su iglesia con ese mensaje, que nos vais a estropear el buen nombre que tenemos. ¿Y qué importa tener un buen nombre si es que no eres lo que debes ser? Y por lo tanto, el Señor llama la atención a esta iglesia porque solo tienen nombre, no tienen la realidad. Ahora, lo interesante de esta iglesia es que en medio de esto, el Señor dice, ahora, hay unas pocas personas en esta iglesia que tienen todavía la ropa no manchada. Esas personas andan dignas de mí. Y es interesante que en medio de esta iglesia que está muriéndose, hay unos cuantos que todavía tienen vida en ellos. El problema parece ser que esas personas que tienen vida en ellos realmente están un poco marginadas, están un poco a un lado, no están realmente para poder llamar y ayudar a la congregación. Quizás los demás los tienen como, bueno, estos raros, estos que siempre están hablando del Señor, cuando los demás están bastante acomodados, en complacencia, ahí ya disfrutando de un camino fácil, sin realmente pensar en lo que es su relación real con el Señor. Una iglesia que estaba muriéndose. Y de ahí pasamos a la Odisea. La Odisea es la iglesia más famosa de toda esta carta. Todos, creo, conocemos esta palabra, es lo que hemos leído juntos, hemos escuchado 1000 veces, son quizás algunas de las frases más populares de todas las cartas a las iglesias. Ahora, la Odisea es interesante porque si me hubieras preguntado antes, ¿cuál es la peor iglesia de las 7 cartas? Creo que habría contestado directamente Sardis. En mi mente Sardis, esa iglesia que está muriéndose. Pero llego a la Odisea y tengo que ser honesto. Tampoco hay cohetes aquí para la Odisea. Y ahora me ha hecho reevaluar un poco y sospecho que incluso la Odisea está peor
que Sardis. Ahora, vamos a entrar en Laodicea. He puesto esta foto aquí porque si visitáramos la ciudad de Laodicea hoy en día, cosa que se podría hacer, está en Turquía, lo que es hoy en día Turquía, pues una de las cosas que veríamos es el acueducto o lo que queda del acueducto. Sinceramente nosotros tenemos la ventaja de poder visitar acueductos mejores que este acueducto y recomiendo que visitéis Tarragona, Segovia, por supuesto, estos sitios donde se puede ver cosas de maravilla. Ahora, si también no puedes ir tan lejos, pues vete a Saks. El acueducto ahí también un poco más moderno y mejor conservado que el de Petrer, que tampoco queda mucho más que lo que queda aquí. En fin, ¿por qué es importante esto? Bueno, entendemos que acueductos no crecen del suelo. Acueductos no se hacen en sitios donde tienen agua. ¿Dónde pones un acueducto? Donde necesitas agua. Y entonces, ¿por qué pusieron? Pusieron porque tenían que traer agua desde lejos. Y entonces, lo que entendemos, lo que los historiadores nos cuentan es que en la localidad de Laodicea había un sitio donde había fama de tener el agua que baja de las montañas, que baja fresca el agua. Ese agua que cuando tienes sed, bebes y sacia la sed de tu cuerpo. También había localidades que tenían aguas termales, aguas que salían, brotaban del suelo, pero venían calientes. Pero en la Odisea, ¿qué había? Agua que viajaba kilómetros bajo el sol y cuando llegaba a su destino y abrías el grifo, el agua salía, aquí dice, tibia. Y ese pensamiento, deberíamos entender ese pensamiento, ¿no? Porque una bebida fría da gusto. Una bebida caliente también puede dar gusto. Si te gusta el café, sobre todo, ¿vale? Si no, también la infusión, té, también, ¿no? Pero una bebida tibia, no sé de vosotros, pero bien, más y más sí que disfruto lo que es el agua al tiempo, o sea, no tiene que venir directamente del frigorífico, pero en verano cuando realmente empieza a hacer calor y tienes el agua allí, bebes y ya no es, bueno, es al tiempo, pero el tiempo ya con calor, llega el momento en que no es agradable esa temperatura. Ahora, empiezo con ese pensamiento porque quiero hablar de una iglesia que había perdido su propósito. Porque creo que es lo que tenemos que principalmente ver en cuanto a esto. Creo que en la hoja me equivoqué en lo que puse ahí, así que lo puedes corregir y poner eso. Pero esa iglesia que había desviado de su propósito y no era ni agua fría ni agua caliente, sino que era agua tibia. Y dice el Señor aquí algo interesante, dice, es que es para beberlo y para dar la vuelta y decir, porque qué asco, no quiero eso. Y él habla de, oye, si fueseis agua fría, habría un uso. Si fueseis agua caliente, habría un uso para eso, pero vosotros habéis desviado de vuestro propósito y habéis llegado a un momento en que, ¿qué voy a hacer con vosotros? Ahora, son palabras fuertes lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo que voy a echarlos de mi boca? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, nos da un poco más de una idea de cómo han llegado a este momento cuando empieza a hablar de su autopercepción. Los de la Odisea, ¿cómo se veían a sí mismos? Pues el texto empieza y dice, vosotros os veis como ricos, enriquecidos. Ahora, él habla a la iglesia aquí, no está hablando de la ciudad. Ahora, era una ciudad rica, pero él está hablando aquí de la iglesia. Dice, vosotros os veis como una iglesia rica, una iglesia que ha sido enriquecida. Seguramente,
Si pudiéramos hablar con los de la Odisea y preguntamos sobre las bendiciones de Dios, dirían, sí, 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 damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido mucho. Mira todo lo que tenemos. Dice, habéis llegado al momento en que no tenéis necesidad de nada. ¿Es bueno llegar al momento en que no tienes que depender de nadie? Bueno, por un lado, es bonito no sentir que tienes que siempre depender de otra persona. Es bonito sentir que no vas pidiendo favores siempre. A lo mejor puedes estar al otro lado y puedes ofrecer favores. Pero tenemos que tener cuidado que no lleguemos nunca al momento en que sentimos que ya no tenemos que pedir favores a Dios. Que un poco nosotros ya, menos mal que ya vamos independientes y no tenemos que ir molestando a Dios cada 2 por 3. O sea, si me habéis entendido, lo que quiero decir es que no es malo trabajar, usar bien el dinero que Dios nos ha dado y llegar al momento en que no estamos pidiendo favores a los demás. Incluso estar en condición en que podemos hacer favores a los demás. Pero espero que nunca lleguemos al momento en que sentimos que ya vamos independientes de Dios. Y es un peligro real. Es un peligro real que podemos llegar al momento en que pensamos, yo tengo mi vida ordenada, tengo todo en su lugar, y podemos empezar a ir con el autopiloto de tal forma que parece que ni nos hace falta Dios. Y es justo lo que pasa en esta iglesia. Dice, lo que vosotros no sabéis es que sois, empieza con esta lista, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Nos dicen los historiadores que en la Odisea había como un hospital en la antigüedad y tenía mucha fama en cuanto al tratamiento de los ojos. Y dice, lo que vosotros no sabéis es que sois ciegos. También tenía una industria bastante importante de textiles y la producción de ropa. Y dice, estáis desnudos. Y luego después la riqueza de la ciudad, cómo les habría picado cuando escuchaban estas palabras, sois pobres. Pero el Señor está llamando la atención, no materialmente, sino espiritualmente. Dice, estáis tan contentos con vuestra situación que no os dais cuenta de lo que realmente es vuestra condición. Sabéis que lo más importante que nos puede pasar en la vida es llegar a empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos nuestra perspectiva. Nosotros vamos por la vida y tenemos nuestra perspectiva. Estas personas son malas, estas personas son buenas, me incluyo en este grupo, por supuesto, y ya vamos por la vida con nuestro mundo, con nuestros ojos. Pero si pudiéramos, yo a veces lo imagino como si fuese poner unas gafas, las gafas de Dios, y de repente empiezo a ver a la gente como Dios ve a la gente. Dios ve a la gente con amor. Incluso las personas más feas que podemos imaginar, Dios todavía puede ver a estas personas con amor. ¿Y nosotros qué tal? Pero quizás eso no es lo más importante. Lo más importante sería poner estas gafas que permiten que veamos la cosa desde la perspectiva de Dios y luego ponernos delante de un espejo. ¿Te atreverías a mirar a ti mismo en un espejo y verte tal como Dios te ve? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa que vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios y decir, Dios, tienes razón, te necesito. Te necesito más hoy que hace 20, 30, 40 años.
Porque si nos viéramos como Dios nos ve, nos daríamos cuenta de que ninguno de nosotros estamos en condición de realmente ir por la vida con el autopiloto. Todos necesitamos a Dios. Pero esta iglesia, o estas dos iglesias con serios problemas, es súper bueno saber que Dios tiene esperanza para estas iglesias. Jamás había parado a pensar en esto, en cuanto a este pasaje, pero sinceramente, una iglesia que está en declive, muriéndose, una iglesia que está tan llena de sí misma, que piensa que no necesita nada, y Dios tiene esperanza para esas iglesias. ¿Qué es lo que dice Dios a una iglesia que está muriendo? Llama la atención, dice, sé vigilante. Esa palabra tiene que ver con despiértate. De este sueño de la muerte, que tú estás ya en declive, despiértate, ¿eh? Y luego dice, empieza a afirmar. He puesto aquí cuidar o fortalecer lo que todavía no se ha muerto. Yo creo que está hablando aquí de las pocas personas que se han mantenido fieles al Señor. Empieza a afirmar esto. Hay todavía señales de vida en esta congregación. Tienes que intentar cuidar y proteger y fomentar esto. Es un llamamiento a no que la iglesia deja a un lado a estos que son un poco locos, siempre están hablando del Señor y tal. No, escúchalos. Son las únicas personas aquí que realmente tienen algo de vida. Por favor, los demás, escuchadlos. Y luego acordarse y guardar la palabra. Aquí tenemos el pensamiento de volver a pensar en lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha mandado en su palabra y empieza a guardarlo. Como hemos visto en la primera carta a la iglesia de Éfeso, una situación parecida a una iglesia que iba por el mismo camino, habían abandonado su primer amor y viene el mandamiento de que es vuelve y haces las primeras obras. No te rindas. Ponte a obedecer lo que Dios ha puesto en tu vida. Y lo que está detrás de todo es este arrepentimiento. No es ningún accidente que tanto para la iglesia de Sardis como para la iglesia de la Odisea, el Señor vuelve a ese pensamiento de arrepentimiento, de volver a verte tal como Dios te ve y decir, Señor, no quiero continuar así, quiero que tú me cambies. ¿Qué palabras tiene para la iglesia de la Odisea? La iglesia que había perdido su propósito. Les anima a buscar las riquezas que no son materiales, sino las riquezas que son espirituales. Dice, compra de mí oro refinado en el fuego. Ese oro refinado en el fuego tiene que ver con el carácter que ha sido probado por Dios, que puede resistir, que reluce como algo precioso porque ha pasado por el fuego y se ha mantenido fiel. Ese es el carácter de Job, que reconocía, yo saldré como oro de estas pruebas. Les anima a comprar ropa, no la ropa que tenía fama de la Odisea, sino la ropa que solo Dios podría dar, esa ropa no manchada. Les anima a buscar la salud espiritual, ese pensamiento de los ojos, del colirio para los ojos, que era famosa allí en la Odisea. Dice, esto es lo que necesitáis, más que cualquier otra cosa. Tenéis que veros como sois y reconocer que me necesitáis a mí. Habla de un arrepentimiento celoso. Ese arrepentimiento de que se aplica a la persona y dice, voy en serio en cuanto a esto. Realmente veo que tengo necesidad de volver al Señor y voy a hacer un esfuerzo grande de buscar al Señor, de conocerlo mejor. Pero llegamos a quizás uno de los versículos más famosos de este pasaje. Dice así el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguien que no conoce este texto?
Yo creo que hemos escuchado todos el texto, quizás todos hemos visto también las imágenes de Jesús ahí a la puerta con la mano levantada, llamando a la puerta, y la gran pregunta es, ¿se abrirá la puerta? Este texto se ha usado mucho en el llamamiento a que la persona venga a Cristo, pero tenemos que reconocer en su contexto, está hablando de una iglesia. Y hago la pregunta, ¿cómo llegó a estar Cristo fuera de la puerta en esta iglesia? ¿Cómo? Espera. Es imposible, ¿no? Que es una iglesia donde Cristo está fuera tocando a la puerta. Pues os digo eso, no es una iglesia. Es un conjunto de personas, es un club social, es una ONG, es algo, pero no es una iglesia. Ahora, ese pasaje no es una mala interpretación llevarlo también a entender que el Señor sí que llama a la puerta y hay que reconocernos pecadores y poner nuestra fe en Cristo. Pero vuelvo a este pensamiento en este contexto y digo, la iglesia poco a poco, de forma paulatina, había estado empujando a Cristo fuera con su orgullo, que ellos no necesitan nada, nosotros estamos bien, tenemos todo. Y poco a poco Cristo se fue, bueno, ellos fueron desplazando a Cristo hasta el momento que, sinceramente, la imagen se toma de Cantar de los Cantares. ¿Recordáis la historia? Que la novia estaba en su cama y viene el novio tocando la puerta. Y la novia dice, levantarme ahora me da pereza, no quiero. Y al final ese desencuentro que vemos en esta historia es un poco la base de esta imagen de Cristo que está diciendo, ¿qué pasa? ¿Estáis bien, pero sin mí? Habéis desviado del propósito, pero habéis desviado del propósito porque habéis abandonado al que realmente es el propósito del cristiano. Por lo tanto, llegamos a estas palabras donde nos anima a escuchar eso. ¿Por qué es tan importante que nosotros escuchemos el mensaje a Sardis y a Laodicea? Igual me dices, David, ¿quieres decir que nosotros somos una iglesia muerta o que está muriéndose, una iglesia que ha perdido su propósito? Y espero que no. Pero os digo esto, podemos estar ahí. Y más rápido de lo que imaginamos y más fácilmente de lo que imaginamos. Solo con relajarnos un poco, solo con empezar a coger temas que son importantes, pero nosotros los hacemos primordiales, podemos llegar aquí antes de darnos cuenta. Por lo tanto, quiero terminar con estas promesas que el Señor tiene para esa iglesia, porque está poniendo delante de ellos la esperanza. Si vosotros vigiláis, si os despertáis y os arrepentís y empezáis a guardar lo que es importante, tengo algo para vosotros. El Señor empieza a hablar de Sardis y dice, tengo ropas que son blancas, vestiduras blancas. Recordáis que había unos pocos que ya no tenían la ropa manchada. Dice, pero eso es para todos. Todos podéis tener esta ropa no manchada. Todos podéis tener vuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Eso Juan vuelve a este pensamiento a lo largo de todo el libro, ese pensamiento del libro de Dios, donde Él tiene inscritos a todos los que han puesto su fe en Cristo. Qué bonito el pensamiento para una iglesia que estaba muriéndose, que podrían hacer cambios y tener sus nombres escritos en el libro de la vida.
el pensamiento de no morir eternamente, de tener vida eterna en la presencia de Dios. Incluso ellos podrían tener esa promesa. Y finalmente la promesa de que el Señor confesará su nombre. Esa imagen la tenemos del Evangelio de Mateo, el pensamiento de que el que me niega en esta tierra, Cristo dice, yo le negaré ante mi Padre. Ahora, eso no es, te voy a hacer a ti lo que tú me has hecho a mí. Pero esto sí que es, si, ¿por qué te confesaría Cristo si tú lo has negado? O sea, ¿con qué derecho irías tú a decir, sí, yo te he negado, pero tú no me puedes negar a mí? Ese pensamiento, ¿de dónde lo hemos sacado? No, el Señor dice, yo voy a confesar tu nombre. Imagino que fue un poco de vergüenza para los de Sardis cuando ese mensaje llegó a todas las iglesias de su zona y cuando se dieron cuenta de que esto iba a llegar a todos los cristianos durante toda la historia del mundo. A nosotros, en Petrero, hoy en día nos llega el mensaje para Sardis. Por favor, eso es difamación. Tenemos un buen nombre que tenemos que guardar. No, qué bonito es no tener que guardar nosotros nuestro nombre, que el Señor guarde nuestro nombre, porque está en su libro y Él jamás negará a los suyos. El Señor promete algo precioso, precioso para esta iglesia. Y para la iglesia de la Odisea, esa iglesia que perdió su propósito, esta iglesia donde Cristo no estuvo presente, estaba fuera, ¿qué tiene el Señor para ellos? Pues yo creo que lo mejor que promete a ninguna iglesia. Y dice, mira, tal como yo he sido fiel a mi Padre y mi Padre me ha dado un trono y he sentado sobre el trono de mi Padre, el que venciere, el que es fiel, el que continúa, le voy a dar para que también se siente conmigo en mi trono. Ese pensamiento de reinar con Cristo, los de la Odisea, los que eran agua tibia, que dice, me da ganas de vomitaros de mi boca. El Señor dice, sí, vosotros podéis reinar conmigo. ¿Pilláis el pensamiento aquí? Estas son las peores iglesias que hay en estas 7 cartas y el Señor les hace promesas preciosas que sinceramente nosotros miramos y decimos, no puede ser. Los de la Odisea no van a poder sentar con Cristo, imposible. Pero el Señor dice, si venís a mí, si os arrepentís, si venís buscándome a mí, necesitados, hay perdón y restauración hasta para vosotros. Quiero terminar pensando en esto, porque mirando este pasaje, meditando sobre lo que nos dice el Señor aquí, veo el gran peligro de lo que es el orgullo humano y de lo que es la comodidad humana, la complacencia, es la palabra correcta, me parece. Y tenemos que reconocer que está con nosotros. Ese gran peligro está siempre con nosotros. Igual lo vemos en el trabajo, igual en un momento hemos estado muy aplicados al trabajo y después de años podemos llegar al momento en que empezamos a dar por sentado que, bueno, y podemos rendir menos. Lo podemos encontrar en cuanto al mantenimiento de nuestro coche o de nuestra casa, que ese momento cuando compramos el coche y la primera rayadura del coche, estuvimos ahí ya con una crema de los chinos y un cepillo de dientes intentando borrar, y hoy por hoy pasas y haces... bueno, empezamos a aceptar las cosas. Nos puede pasar en las relaciones. Las personas que forman una parte íntima de nuestra vida, al final las podemos tratar peor que cualquier otra persona en el mundo. Es el gran peligro de la humanidad.
Nuestro orgullo nos lleva a un poco conformarnos con lo que sea. Y espiritualmente nos puede pasar. Y quiero poner ese peligro delante de nosotros y animaros en cuanto a esto. Es decir, tenemos que escuchar estas palabras. Es increíblemente importante que nosotros que tenemos oído, que oigamos lo que está diciendo el Espíritu a la Iglesia, porque yo no quiero llegar a este punto espiritualmente. No quiero llegar al momento en que solo tengo renombre, tengo reputación, pero no tengo realidad en mi vida. No quiero llegar al momento en que me siento que no necesito a Dios. Yo voy bien, yo no tengo que depender de Él, porque la caída viene justo después. Entonces, quiero animaros en cuanto a esto, como iglesia, que guardemos de este orgullo. Somos una iglesia y me gusta la iglesia y gloria a Dios. Espero que Dios obre en esta iglesia, siga obrando, pero cuidado, no queremos llegar al momento en que somos tan orgullosos de nuestra iglesia que dejamos de realmente seguir lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No quiero llegar al momento en que el Señor nos ha bendecido con tantas cosas que nos sentimos ricos y no tenemos necesidad de nada. Maldito el que confía en el brazo de carne. Tenemos que siempre vivir dependiendo del Señor como iglesia, como congregación, pero sinceramente, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una congregación? El conjunto de cristianos. Y por lo tanto, quiero animar a que cada uno tome este pasaje y diga, Señor, protégeme. Protégeme de este peligro de llegar a estar tan acomodado, tan orgulloso, que empiezo el declive en mi vida espiritual que podría llevar, Dios quiera que no pase nunca, pero que esta iglesia realmente se encuentra al momento en que Cristo está fuera llamando y dice, a mí me gustaría tener comunión con vosotros si me dejáis entrar, porque una vez más una iglesia sin Cristo, llámalo lo que quieras, pero no es iglesia. Nuestro propósito es venir a este sitio para tener un encuentro juntos con el Señor. De la misma forma que vamos a nuestras casas esta tarde, mañana y todos los días esta semana para seguir buscando ese encuentro personal con el mismo Cristo. Que el Señor nos proteja de nosotros mismos, de esa complacencia que fácilmente entra y roba. Padre, obra por favor en nosotros. Igual, Señor, tú conoces cada corazón aquí. Y si hay una persona que jamás ha puesto su fe en Cristo, mi oración es en primer lugar por esa persona, que entienda cómo es delante de ti lo que hemos hablado hoy de este espejo, de vernos como somos, y que reconozca su necesidad de Cristo para salvación. Pero también, Padre, sigue obrando en cada uno de nosotros. Nos es fácil que ese orgullo y esa comodidad invada y que caigamos ante esa tentación de empezar a alejarnos de ti. Y no queremos que así sea. Queremos que tú reines en nuestras vidas. Señor, queremos reinar contigo porque hemos vencido, hemos prestado atención a lo que nos dice tu Espíritu. Obra en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno que expresa este pensamiento. Espero que lo puedas cantar como una oración de tu corazón. Señor, te necesito. Puestos en pie, vamos a cantar.